La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Hermanos, el tema que vamos a conocer hoy es si es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo. Creo que todos hemos escuchado o lo hemos usado porque se ha convertido o se ha introducido en la iglesia, y vamos a conocer si realmente es bíblico o no, de dónde vino y cuál es el origen y cuál es el propósito por la cual se usa. Pues cubrirse con la sangre de Cristo es una práctica que el Señor mismo instituyó en el Viejo Testamento. Entonces, en ese tiempo, el Señor fue como un presagio que se usaron los animales, la sangre de los animales para expiación y el perdón de los pecados, con la diferencia de que esa expiación o ese perdón era por un tiempo determinado, era cada año, y que se tenía que estar volviendo a hacer cada año para que hubiera comunión o hubiera perdón o reconciliación del pecador con el Señor. Y eso, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, y adoraron a la bestia, dice, todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. O sea que los planes del Señor ya estaba de que el Cordero de Dios iba a ser sacrificado por el perdón de nuestros pecados, pero eso iba a ser hasta en los últimos tiempos. Podemos ver en el jardín del Edén cómo el Señor, después del pecado de Adán y Eva, Él preparó a estos dos personajes antes de salir del jardín del Edén, la manera como acercarse a Él. La Biblia no enseña, no explica con detalle cómo se hizo el sacrificio, pero el Señor dice de que antes de salir del jardín del Edén, Él los cubrió con pieles. Entonces aducimos de que hubo un sacrificio de animales para cubrirlos a ellos antes de salir del jardín del Edén, que esa iba a ser la manera como el hombre se iba a poder acercar al Señor. También en primera de Pedro, del capítulo 1, versículos 19 y 20, si no fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y Dios lo eligió, dice, como el rescate por ustedes, muchos antes de que comenzara el mundo, pero ahora en los últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Entonces vemos que ya el origen fue en el cielo, de que nosotros fuéramos perdonados, que fuéramos a través de la expiación. La expiación lo vemos en el diccionario, que dice que es la eliminación de la culpa a través de un tercero. O sea, de que el pecador escogía un animal sin ningún tipo de defecto. Entonces él lo llevaba al altar y ahí lo degollaba, y esa sangre era tomada, o esa vida era tomada en vez de la de él. Entonces vemos que dice que Él enviaría más tarde a su Hijo unigénito
propiciando un nuevo pacto o un nuevo testamento a través de Jesucristo. Jesús moriría en un lugar de todos los pecadores. Su sacrificio dice todo lo que exigió el Antiguo Testamento. Su sangre eliminaría los pecados del mundo para todos los que pusieran fe en Él. Ese sacrificio ya no tendría que ser repetido, como decíamos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se usó solo, única y exclusivamente para el perdón de nuestros pecados. Nada más. Entonces, hay muchos críticos, personas que se oponen obviamente rotundamente a este tipo de práctica y lo catalogan que se ha extraviado y se le ha dado otra connotación, y a eso se le llama como que le han otorgado magia. Uno le llama que ya rayando al paganismo, otro le llaman que es como amuleto, que se está usando como un fetiche, porque si se usó solo para el perdón de nuestros pecados, ¿cómo podemos usarla para esa diversidad de cosas? Entonces vemos que esta doctrina se está expandiendo o se está estirando, y cuando usted estira un objeto o una cosa más de lo que se debe, pierde su funcionamiento, pierde su forma y queda inservible, ¿no? Entonces, según la historia, este tipo de práctica se está usando desde el siglo IV, pero no fue hasta entre el año 1958 a 1963, durante el papado de Juan XXIII, que él fue que emitió una carta o ya lo instituyó en la iglesia como algo decretado, como un decreto. La carta es Indi a Primis, dice del Papa 23, donde él otorgaba de que la sangre tenía ese poder para toda esa diversidad de cosas, y aún más, porque la gente cada día le va otorgando más poder, y esto se va prolongando. De hecho, ellos la usan en las letanías. No sé si saben todos lo que son las letanías, que ellos son las oraciones que utilizan repetitivas. Entonces, tienen una larga cantidad de letanías, y en una de ellas le están otorgando a la sangre de Cristo para sacar almas del purgatorio. Entonces, están usando para esa forma. Obviamente es totalmente antibíblico, es aberrante. Entonces, incluso hubo una señora de su nombre María Mina. Ella vivió de origen austríaco, ella vivió de 1915 a 2004. Ella era una mística donde ella aseguraba tener contacto con las almas del purgatorio, y que todas venían a ella a darle información de lo que estaba sucediendo en el purgatorio. Incluso se atrevió a decir ella que entre las cartas que ella recibía hubo una petición, información sobre este señor John Lennon. No sé si saben quién es John Lennon. ¿Todos saben quién es John Lennon? Sí, cantante de los Beatles. Que su fama llegó tanto, o su fama le afectó tanto, de que se atrevió a decir de que él era mejor que Jesucristo. Creo que 2 semanas después fue que lo asesinaron en Nueva York de 5 disparos. Pues esta mística aseguró de que él ya había purgado su pecado, que ya no estaba en el purgatorio, sino que había llegado al cielo. Recibió otra carta, dice, preguntándole sobre este señor Adolfo Hitler, y ella dijo de que no, que él todavía le faltaba un poquito, pero como esa entrevista fue el 2004, me imagino que a estas alturas ya el hombre ya debe estar. Mi hermanos, este tipo de prácticas se introdujo en la iglesia cristiana. No hay un dato específico, no hay un dato exacto, pero se cree que lleva alrededor de 50 años. Entonces el Papa lo
oficializó hace 60 años. Entonces, 10 años después, ya estaba dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué no vigilamos? No vigilamos. No estudiamos la palabra de Dios. No la escudriñamos. Y por lo tanto, fácilmente se introduce. Muchos pensamos, hermanos, que el diablo va a llegar por esa puerta, así como lo pintan. Lo pintan con unos cachos enormes, color rojo, con su cola, con un tridente extremadamente horrible, prendido en fuego. No, mi hermano, no va a llegar así. Él se viste de ángel de luz, dice la palabra. Entonces va a llegar como una mansa palomita por esa puerta y va a entrar acá. ¿Cuál es su propósito? Que ha sido desde el primer, desde que Él es lo que es destruir la iglesia, es engañar, es meter cizaña, es confundirlo a usted, es desviarlo del propósito del Señor, es desviarlo para que los fundamentos que están en la palabra de Dios no vivan en usted, que usted no viva en ellos y que usted no los practique. Entonces Él va a entrar de manera sigilosa usando personas, porque Él, al igual que el Señor, usa personas para introducir esos tipos de prácticas que no le benefician, solo le benefician a Él. ¿Por qué no vemos las manifestaciones del Señor, hermano? Muchas veces. Igual, porque no leemos. ¿Cuánto tiempo, dice, llevamos? Muchas veces nos hemos preguntado, llevo tanto tiempo en la iglesia y no veo lo mismo. O nos atrevemos a decir, Señor, no veo tu poder, no veo tu mano en mí. Oro, pero no lo veo. Pero son herramientas que el Señor dejó, son herramientas que están en la palabra de Él, pero que nosotros no hacemos uso de ellas. Es como el soldado que va a la guerra, hermano. Si lo mandan sin nada, ¿a qué va? Tiene que ir bien armado. Y nosotros tenemos una pelea, hermano. Desde que usted se constituyó, desde que usted decidió seguir a Cristo, usted se constituyó enemigo número 1 del diablo. Y usted es blanco, Él tiene sus ojos mirados en usted, puestos en usted. Y Él está buscando la manera de cómo sacarlo a usted del camino. Entonces, para eso, ¿cómo el cristiano puede enfocarse? ¿Cómo puede estar firme? ¿Cómo puede tener discernimiento para poder determinar cuando algo de Él viene contra usted? Pero si estamos dormidos, pero si estamos desarmados, somos blanco fácil para Él. Entonces, antes de continuar, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos médicos sobre la sangre. La sangre dice que es un tejido vivo. ¿Y por qué les voy a compartir eso? Porque en el libro de Levítico, el capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Entonces dice que la sangre es un tejido vivo, que el 90% es líquido y el 10% es sólido. El líquido es donde están los minerales y las sales, y el sólido están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Para qué sirven estos agentes? Los glóbulos rojos son los que se encargan de distribuir por todo el cuerpo, hermano, el oxígeno. Ellos van de órgano en órgano depositando vida, porque los órganos no pueden vivir sin oxígeno. Entonces, aunque cada órgano está en su lugar, la sangre circula por todo el cuerpo, por cada tejido, por cada célula. Los glóbulos blancos son los que se dedican a defender el cuerpo de cualquier ataque externo, de cualquier virus. Ellos son los que pelean contra el invasor
y lo sacan o lo destruyen. Y las plaquetas son cuando usted sufre alguna herida. Las plaquetas llegan inmediatamente a hacer un escudo para proteger, para sellar, para que el cuerpo no se desangre. Porque si el cuerpo obviamente logra desangrarse, entonces muere, porque la sangre es la vida del cuerpo. Entonces, de ahí es donde podemos darle esa connotación a la sangre de que es vida, mientras nosotros estamos en este cuerpo. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos provee la vida eterna. Entonces, como el cristiano, hermano, como nosotros, como hijos de Dios, podemos enfocarnos o podemos afianzar nuestra vida para que los ataques externos que tiene el enemigo pues surtan efecto. En primer lugar, tenemos en el libro de Génesis, del libro de Génesis, capítulo 5, capítulo 21 al 23. Capítulo 5, versículo 21 al 23. Dice: cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. De Enoc es básicamente todo lo que encontramos en la Biblia. Es muy poco lo que encontramos de él. Pero ¿qué podemos aprender de Enoc? Dice que él vivió en íntima comunión con Dios. Íntima comunión, hermano, es alguien muy cercano, alguien que usted conoce, cómo vive, cómo piensa incluso, qué respira, qué le gusta, todo. O sea, íntima comunión es alguien que se conoce muy bien. Entonces, aprendemos de Enoc que es uno de los personajes, uno de los dos personajes que no conoció la muerte. O sea, la palabra dice de que simplemente Dios se lo llevó porque él caminó en íntima comunión con él. La pregunta es, ¿qué lo llevó, qué provocó Enoc en Dios para que Dios se lo llevara sin conocer muerte? Para que nosotros podamos tener, hermano, una íntima comunión, o sea, nosotros tenemos que tener un tiempo de íntima oración con el Señor. Muchas veces, hermano, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, se nos presentan muchas cosas. Andamos en el corre y corre. Tenemos cosas que, uno dice que son importantes. Tenemos cosas que son necesarias, otras que son prioritarias. Pero la mayor cantidad de ese tiempo, hermano, llevamos atendiendo cosas urgentes. Urgentes. Pero en la vida de nosotros, hermano, como cristianos, nuestra prioridad, una de las primeras cosas que tenemos que tener es la oración. ¿Y cómo debemos orar, hermano? Debemos orar no cuando, o no debemos hacerlo cuando estamos en alguna emergencia. Cuando las cosas van mal, nosotros corremos a orar. Pero el tiempo de oración, hermano, debe ser en todo tiempo y a toda hora. Nosotros debemos de desafiarnos a diario, establecer un tiempo o establecerlo en una agenda, si es posible, el tiempo con nuestro Dios. Porque es uno de los pilares, hermano, para que usted se mantenga enfocado, para que usted se mantenga atento, para que usted pueda crecer correctamente. En el libro de Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 11
y 12. Dice el Señor, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé, y si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. De todo corazón. Cuando usted ore, hermano, no lo haga superficial, que toda su mente, que todo su corazón, que toda su pasión, que toda su entrega y que todo su ser, hermano, esté puesto en el Señor, que esté puesto en su petición. Y Él dice, sí, porque dice que los planes de Él son para lo bueno y no para lo malo. Entonces, si hay una prioridad, hermano, una de nuestras primeras o principales prioridades en nosotros como hijos del Señor es la oración. Porque nosotros le hablamos a Él a través de la oración y Él nos habla a través de la palabra de la Biblia. Pero si nosotros estamos ore y ore y ore y no leemos lo que Él nos está respondiendo en su palabra, tendemos a confundirnos, a equivocarnos, tendemos a renegar, a que Dios no me escucha. Entonces, toda esa actitud, mi hermano, del enemigo la aprovecha, porque se crean espacios en su vida, en su alma, en su corazón, y esos espacios son aprovechados para introducir otro tipo de cosas. Entonces se crea una confusión en el cristiano porque no hay una firmeza. Entonces, una de las prioridades, hermano, es orar. Tenemos otro que es un pilar muy importante, y el Señor dice que nos creó, ¿para qué? Para que le adoráramos. Lo primero que el Señor nos va a pedir a nosotros es adoración. Y la adoración, hermano, no es algo que hacemos, es algo que somos. Nosotros debemos adorar, hermano, no solo cuando está aquí en la iglesia, hermano. La adoración es cómo es usted, sus actos, cómo piensa, cómo actúa, cómo le canta, cómo le aplaude al Señor. El hecho de levantar las manos, Señor, hermano, a veces la hermana Mimi dice, hermano, levante sus manos, cierre sus ojos. El acto, hermano, de levantar su mano, usted le está diciendo al Señor, Padre, aquí estoy. Yo me rindo a tu voluntad, que sea tu voluntad en mí. Yo quiero ser un adorador, porque en el corazón de un adorador hay agradecimiento, hay pasión, hay entrega, porque es su Dios, es su creador y es su protector. Sí. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice el Señor, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. A veces nosotros, hermano, estamos tan afanados, pasamos tan ocupados, preocupados por las cosas urgentes. Y nos preocupamos por todo, pero oramos por nada. Y Él dice aquí, oren por todo. Entonces, cuando usted, hermano, vengan tiempos de angustia, porque pasamos muchos tiempos así, ore por todo. Y con la convicción, hermano, de que Él es su Padre, de que Él es su proveedor, de que Él es su Dios. Yo quisiera ilustrar algo, hermano, para que usted tenga la convicción de quién es su papá. Porque muchas veces nosotros decimos, Él es mi Padre, pero ¿con qué convicción le decimos nosotros? A todos los padres que están aquí, que todos
y hijos también, porque los padres también somos hijos. ¿Usted cree que hay alguna forma de que el vínculo que hay entre usted y sus hijos se rompa? Que no quede ningún vestigio de que su hijo estuvo en su vientre, de que usted pueda ver a su muchacho en la calle y usted pueda verlo como cualquier desconocido. ¿Existe alguna forma? No la hay. No la hay. Es una conexión que es eterna, eterna. Y la palabra del Señor dice, a todos los que le recibieron, se le dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, somos hijos. Pero ¿qué tanto lo creemos? ¿Qué tan convencidos estamos de que Él es mi Padre? Yo no he visto a ningún niño preocupado por qué va a comer al siguiente día, cómo va a pagar la renta, cómo va a vestir. Yo veo a mis hijos que ellos duermen en completa confianza. ¿Por qué? Porque papá, ellos confían en mí y en su madre de que nosotros tenemos el control de las cosas, que no les va a faltar nada. Así debemos dormir nosotros. ¿Pero lo hacemos? De que papá está en control de todo. De que usted es su hijo, hecho a imagen y semejanza de Él. Y el mayor milagro, hermano, el mayor acto de amor irrefutable es que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Habrá otro acto mayor que ese? No lo hay. Entonces, otro pilar del cristiano es la adoración. También, este Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo. Fíjese que las cartas del apóstol Pablo eran de esperanza, eran de ánimo para las iglesias, de instrucción. Pero fíjese que esta carta es catalogada como la carta del gozo. Y se cree que esta fue la última carta que él escribió. Y el estado en que él estaba en prisión. ¿Y por qué fue la última carta? Porque él estaba esperando su sacrificio, su ejecución. Y la carta es llamada la carta del gozo. Entonces, yo me puse en los zapatos de él. Él estaba a punto de ser ejecutado. Escribió esta carta y es la carta del gozo. ¿Por qué? Pablo había entendido de que la adoración en los tiempos de angustia, hermano, el valor que tiene la adoración en los tiempos de angustia, cuando usted siente que está solo, cuando usted dice no tengo respuesta, cuando usted ha hecho del problema su enfoque. Entonces, cuando el enemigo a usted, hermano, lo ve adorar en sus peores tiempos, esa es un arma poderosa. Dice la palabra, resistid al enemigo y él huirá. Cuando usted adora en los tiempos de angustia, es un arma que todo adorador debe tener y que todo hijo del Señor debe tener. Entonces, la adoración es uno de los pilares importantes o prioritarios. También tenemos, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 3 al 5. Dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto, dice, con su hijo Isaac. Después, dice, cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Aquí es cuando el Señor le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Isaac es el hijo de la promesa,
el hijo que el Señor le había prometido a él y que él había esperado por tantos años, porque él ya era de edad avanzada. Si no me equivoco y me corrigen, él tenía 90 años, creo. Y habían esperado como 20 o 25 años, más o menos. Entonces imagínese, el Señor le había hablado a él que le iba a dar un hijo. Y le había dicho que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y ahora se lo estaba pidiendo en sacrificio. Sin embargo, Abraham tomó a su hijo. Dice la palabra que caminaron 3 días y tomó a 2 de sus siervos, de sus personas que le ayudaban a él. Una vez más, yo me puse en los zapatos de este personaje, su hijo. No me imagino lo que él iba sintiendo durante esos 3 días que iba caminando, sabiendo de que iba a sacrificar a su hijo. Imagino cómo estaba su alma, turbada, confundido, porque decía él, es mi hijo, es el hijo de la promesa y tengo que sacrificarlo. Pero vemos algo importante en él. Obviamente él no iba yendo de gozo. Supongo que lloraba, quizás le reclamó al Señor, no lo sé, pero obviamente su alma estaba turbada. Pero lo que resalta en él es que a pesar de eso, él obedeció. Y él dijo, sí, Señor, lo voy a hacer. Y llevó y preparó a su hijo, preparó leña, preparó un altar para hacer el sacrificio. Dice que subió a un monte para hacerlo. Entonces, ¿qué resaltamos de este personaje, hermano? A pesar de esas circunstancias, a pesar de que su alma estaba triste, pero en su corazón él decidió obedecer. Entonces, a veces tú te vas a encontrar en circunstancias que te van a decir, o tu alma te va a decir, o tus emociones te van a decir, ¿a qué vas a ir a la iglesia? No adores, no cantes, no hagas nada, no tiene sentido. A veces usted va a escuchar esa voz cuando está en esas circunstancias, pero en su corazón usted tiene que obedecer, hermano. La obediencia es otro de los pilares fundamentales, hermano, en la vida del cristiano. Entonces, vimos que, creo que olvidé mencionar que en el libro de Filipenses dice ahí que la adoración y el servicio, en las palabras de Jesús fue, cuando estaba en el desierto, dicen, cuando él iba a iniciar su ministerio, él realizó 40 días de ayuno, fue cuando fue tentado. Entonces, en uno de esos fue cuando él le dijo al diablo, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Entonces, las dos palabras, la adoración y el servicio, hermano, usted siempre las va a encontrar juntas. Entonces, por lo tanto, la adoración, el servicio, la íntima comunión y la obediencia son los 4 pilares en los que usted debe perseverar y debe permanecer para que usted tenga nuevos comienzos, para que usted tenga frutos, para que usted, el enemigo no lo encuentre descuidado, para que usted pueda estar fortalecido, para que usted pueda tener paz y para que tenga la certeza que el Señor está con usted. Usted traiga a su memoria, hermano, en este momento y vea todas las misericordias que el Señor ha tenido con usted a lo largo de su vida, porque muchas veces las olvidamos, pero traiga a su memoria todo lo que Él ha hecho por usted, todos los milagros que le ha hecho en su vida, y no solo en usted, en su familia. Y sabe que, hermano, cuando usted vive de esta manera,
las bendiciones lo perseguirán, porque la palabra lo dice. Las bendiciones lo perseguirán. Y usted será tanta la gloria del Señor sobre usted, hermano, que usted va a ser portador de esa bendición. Y usted, a donde vaya, la gente, aunque sea inconversa, va a percibir en usted la bendición y la va a recibir. La bendición también. Pero cuando usted se vaya, esa bendición se va a ir con usted. Entonces, eso sucedió con el personaje José, cuando fue llevado como esclavo a la casa de Potifar. Él era un esclavo. ¿Pero qué pasó? Potifar dice que experimentó prosperidad. Él fue prosperado y Potifar era un egipcio. ¿Pero por qué fue prosperado? Porque José estaba en su casa. Entonces, usted, hermano, viviendo de esta manera, usted no necesita cubrir su casa de esta manera, con la sangre. No necesita. Porque ya lo está. Porque las cosas son añadiduras. Son añadiduras. La sangre de Cristo, hermano, está en usted, está en su corazón. Si pudiéramos ilustrar esto como lo hice en la otra forma. ¿Usted ha visto cómo pintan los carros? Salen unos brazos y pintan los carros. Y es tan preciso que el mismo grosor de pintura va en todo lado. Entonces, cuando usted aceptó a Jesucristo, imagínese que usted entró a un lugar de pintado, allá en el reino, y usted fue pintado. Cuando el Señor lo ve a usted, ya lo ve pintado. No es necesario que usted esté diciendo, cubro esto, cubro lo otro, cubro acá, porque usted ya lo está. Los dinteles de su corazón, los postes de su corazón ya tienen la sangre de Cristo. Entonces no es bíblico, hermano, que usted esté cubriendo todo, porque usted ya está cubierto. De una vez, dice, y para siempre. Tenemos voy a leer el versículo, hermano. Dice en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, dice, eterna redención. No temporal, sino que eterna redención. El apóstol Pablo nunca mencionó, o todos los apóstoles, en la Biblia no hay ningún lugar donde diga que hay que estarse cubriendo y cubriendo y cubriendo. De hecho, él siempre decía, invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que pidáis en su nombre será hecho. No hay otra forma. Él usaba la frase para despedirse o para bendecir a algún hermano, algún misionero, no sé. Decía él, la gracia y la paz de vuestro Dios y vuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Él nunca dijo que la sangre de Cristo los cubre, porque se usó solo para un propósito, para estar entre la santidad del Señor y nuestro pecado, y de esa manera reconciliarlos con Él. Entonces nosotros estamos escondidos en Cristo. Cuando usted peca, hermano, y usted se arrepiente, Él no lo ve a usted, Él ve a Cristo. Dice, Él está cubierto. Que el Señor les bendiga, hermano, y les guarde siempre. Recuerden los pilares para que su vida sea plena en el Señor. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.